nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al celebrar hoy nuestra Eucaristía, nos unimos en las intenciones para pedir por la salud de todos los enfermos, por todos los que están al cuidado de los enfermos en los hospitales. Le ofrecemos al Señor nuestro esfuerzo de cuidarnos más para vencer los efectos de la pandemia. Nos unimos hoy también y oramos en particular por la salud del Padre Jesús Caballero, el Padre Ismael Camal, Armando Cervera, Mario Arturo Maldonado Solís, Claudia Peña Rosario del Carmen Novelo, Celia Isidra Tilán, Luis Canto y Margarita Lara, por la familia Vega Cataño, por la salud de la familia Narváez Juárez, de la Cruz Jiménez, y pedimos por el eterno descanso de Raimundo Tamayo, Elena Santana, Carlos Cámara, Wilber Aguilar, Francisca Tamayo, Timoteo May, Rafaela Tec, Ramona May, Eusebio Chuc, Aura Lavalle, Rosalinda Cawich, Josefa Santisbón Novelo, Carlos Manuel Peña Alvarado, Ángel Aldaz Góngora, Enrique de la Cruz Hernández, Alicia Tec y el diácono Herbert Aranda Cruz. Hoy también celebramos, junto con los caballeros de Colón, los 100 años de su llegada a Yucatán. El señor arzobispo don Gustavo Rodríguez les manda un saludo cariñoso, especialmente a los caballeros de Colón por estos 100 años de su llegada a Yucatán, del Consejo 2109. Estamos aquí ofreciendo esta Eucaristía con los invitados aquí presentes: Rommel Palma García, diputado de Estado México Sur; Lourdes Cabañas, presidente de las Damas Vicentinas de México Sur; Carlos Pandiello Vázquez, gran caballero del Consejo 2109 Francisco de Montejo; Margarita Pandiello Vázquez, presidenta de las Damas Isabelinas del Consejo 2109; William Olvera, representante del Consejo Supremo de Caballeros de Colón; el licenciado Carlos Estrada Avilés, gran caballero del Consejo 14.477 y digno secretario de Estado México Sur; Felipe López, gran caballero del Consejo. Y los felicitamos también porque su fundador, el padre Michael McGibbon, ha sido beatificado. Contamos con un intercesor más para nuestra iglesia, especialmente para el apostolado laico, para las familias. Pues con todas estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El primer libro de Samuel nos presenta su vocación en plena noche. Hasta 3 veces insiste el Señor. Y es Elí el que tiene que orientarle en cómo debe responder a la llamada. Samuel es llamado al sacerdocio que investirá a Saúl y a David para constituir el reino de Israel. Lectura del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel: ve a acostarte y si te llama alguien responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi plegaria. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios.
Así que dije, aquí en tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Pablo escribe a la comunidad de Corinto para recordarles que espíritu y cuerpo constituyen una unidad y que todo nuestro ser pertenece al Señor. De ahí la invitación que les hace a no pecar, pues los pecados del cuerpo también lo son de nuestro espíritu, y nos invita a que todo nuestro ser lo dediquemos a Él. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que ha recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de Juan recoge el llamamiento de los primeros 4 discípulos, una vocación sorprendente, íntima y personal que nos lleva al proselitismo y nos hace ver que solo desde el acercamiento personal la invitación a los demás puede tener acogida. Alleluia.
esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Es muy estimada comunidad que nos encontramos viviendo ya este segundo domingo del tiempo ordinario. Mi estimado Padre Justo Ceballos, rector de esta Santa Iglesia Catedral. Muy estimados caballeros de Colón, que celebran 100 años de presencia en Yucatán. La palabra del Señor ha sido revelada. La palabra del Señor que nos ha sido revelada hoy de un modo especial nos va hablando de un camino desde la iniciativa de Dios hasta la respuesta del hombre. En este camino, el inicio es Dios mismo quien toma la iniciativa. Y esto es muy importante que nosotros no dejemos de pensarlo, de ponerlo en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Vivimos porque Dios ha tenido la iniciativa de darnos la vida. Vivimos porque Dios ha tenido la iniciativa de llamarnos desde su amor paternal. Por eso cada vez que celebramos nuestro cumpleaños debemos dar gracias a Dios, porque nuestra vida viene de Él. Es una verdad que desde nuestra fe la tenemos que seguir proclamando, porque cada vez que se hacen cosas en contra de la vida, se niega al Creador de la vida.
Él ha tenido la iniciativa. Y en esa iniciativa para darnos la vida, también ha tenido la iniciativa de llamarnos para colaborar ahora en su plan de salvación. Todos los personajes del Antiguo Testamento, a partir de la promesa de la salvación en Jesucristo, el Hijo de María, que le pisaría la cabeza a la serpiente, es parte de ese proyecto de salvación. Y así encontramos entonces la iniciativa para llamar a patriarcas, a profetas. Hoy escuchamos la iniciativa de que Dios es el que llama a Samuel. Es Dios el que llamó a Juan Bautista. Es Dios el que llamó a los apóstoles. Dios es el que tiene la iniciativa para llamar, para colaborar en su plan de salvación. Y en esa iniciativa de Dios para colaborar en su plan de salvación, se necesitan intermediarios. Alguien que se pone entre el llamado de Dios y la persona que es llamada. Y en la palabra que se nos ha ido revelando hoy, encontramos estos intermediarios. El sacerdote Elí, para que el adolescente Samuel conozca que Dios le estaba llamando. Juan Bautista, para que sus discípulos reconocieran que el Salvador al que hay que seguir es Jesucristo. Andrés, intermediario para que Pedro, quien sería el primer papa, reconozca quién es Jesucristo y el proyecto que Jesús tenía para él. Qué importantes son los intermediarios, los intercesores en el proyecto de Dios para salvarnos. Él tiene la iniciativa, pero quiere contar con buenos intercesores. Y todos los que en la iglesia vamos participando, de algún modo tenemos nosotros esa misión de ser intercesores. Es claramente una revelación vocacional que hoy nos ha propuesto la palabra de Dios. Es ese Dios que nos llama y que hay intercesores, hay intermediarios para escuchar y discernir la llamada. Los sacerdotes, los pastores, los obispos, los diáconos, los padres de familia son intermediarios para que los niños, los adolescentes, los jóvenes vayan escuchando el llamado de Dios. En la medida en que se multipliquen los llamantes, los intermediarios, habrán suficientes vocaciones en el sacerdocio, en la vida consagrada, en el laicado. Es un papel importante que los bautizados debemos de desempeñar. Dios quiere llamar y necesita de nosotros para ser sus intermediarios, para que muchos escuchen el llamado que Dios nos hace. Y las respuestas que se van dando en la palabra del Señor se van dando porque hay gente disponible para responder. Y se van haciendo disponibles porque van conociendo el proyecto de Dios, porque van conociendo la palabra de Dios. Samuel no había respondido porque dice, aún no le había sido revelado. Se le revela y su disponibilidad es decirle, habla Señor, tu siervo escucha. La evangelización de nosotros, la evangelización de la iglesia, debe de crear en todos los bautizados disponibilidad para responder. Esta frase de Samuel debe de ser como un proyecto personal de todos. Habla, Señor,
tu siervo escucha. Tenemos modelos preciosos en la Sagrada Escritura, empezando por la Santísima Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según su palabra, no mi palabra. Es la palabra de Dios, es el proyecto de Dios. Pero hay que tener esa capacidad de escuchar. Cuando hay disponibilidad del corazón, se escucha. Cuando hay cerrazón en el corazón, se oye. Y por eso no se queda nada en el corazón. Porque lo que como decimos popularmente, lo que entra por un oído sale por el otro. Cuando vamos revisando nuestra respuesta a la evangelización y vamos sacando números de quienes van respondiendo comprometidamente en la iglesia, y vamos sacando números de cuántos han participado en una gran cantidad de experiencias de conversión, y los que quedan, vemos que muchos oyeron, pero no escucharon. Ciertamente hay ejemplos maravillosos de quienes escucharon, se quedaron. Porque no solamente se trata de escuchar, se trata de permanecer. Y es lo que nos ha regalado este pasaje del Evangelio de hoy. Los discípulos de Juan, cuando Juan les indica quién es Jesús, van y se acercan a Jesús. Y Jesús les pregunta qué buscan. Y ellos no dicen que tienen curiosidad, que quieren conocer algunas cosas, a ver. Ellos le dicen, ¿dónde vives? Es decir, fue un buen intercesor Juan Bautista, que los había preparado, como se había anunciado la vocación de Juan Bautista, de que él prepararía un pueblo dispuesto a recibir a Jesús. Ahí lo vemos en sus discípulos, porque van con Jesús y le dicen, ¿dónde vives? Es decir, queremos formar parte de tu vida, queremos estar contigo. Y estuvieron con él, y recuerdan muy bien que los dejó impactados porque hasta ponen la hora, las 4 de la tarde, y permanecieron con él. Permanecieron con él. Hay una canción que se llama Honrar la vida, y tiene una frase que dice, no es lo mismo permanecer que transcurrir. Los apóstoles, a excepción de Judas Iscariote, permanecieron. A pesar de sus fragilidades, sus dudas, permanecieron. Y fueron el cimiento de la iglesia. Pero ¿cuántos han transcurrido? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos no han hecho esa experiencia de personal de encuentro con Jesús? Que ese es el primer momento para que hayan discípulos misioneros. Así lo dice el documento de Aparecida, del encuentro con Cristo, no el encuentro con una idea, no el encuentro con un personaje de moda, un encuentro personal. ¿Dónde vives? Vengan y verán, y aceptar la invitación de Jesús. Vengan y estén conmigo y hagan la experiencia conmigo de mi vida, ¿verdad? Y fueron y se quedaron. Esto es lo que tiene que ser esta la meta de la vida de todo creyente. Hacer la experiencia de Jesús y quedarse con Jesús. Vemos primeras comuniones, vemos confirmaciones. ¿Cuántos celebran estos sacramentos y no permanecen? Solo transcurren. ¿Cuántas otras experiencias tenemos en la iglesia que no permanecen? Solo transcurren.
necesitamos permanecer. Por eso damos gracias a Dios de celebrar 100 años de los Caballeros de Colón de presencia en Yucatán, una organización de laicos fundada por el padre McGiven, ya beato, padre beato Michael McGiven. Y celebrar 100 años habla de permanecer, no solo de transcurrir, sino de permanecer a la escucha de lo que Dios va pidiendo, porque en el andar del camino las cosas van cambiando en nuestra sociedad y los retos se van imponiendo. Y cuando uno permanece con ese encuentro con Cristo, va respondiendo de acuerdo a la época. Ese es el reto que se tiene, porque el mensaje que nosotros tenemos que transmitir es eterno. La palabra de Dios es eterna. Su aceptación en el mundo, los modos, las formas, las estrategias son las que cambian de acuerdo a las realidades. Pero la palabra es eterna. Y el proyecto de Dios es que estemos participando de la vida de Cristo y permanezcamos con Él. Es el reto que ahora tienen los Caballeros de Colón, que animados por la beatificación de su fundador, pues ciertamente vienen con un impulso para responder los nuevos retos que tenemos en el mundo. Unos de los retos nos los pone la segunda lectura, este problema de la sobreexcitación sexual de la vida que está viviendo, ¿verdad? Y San Pablo nos dice con toda claridad y con todas sus letras, ¿verdad?, ¿qué es el cuerpo? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que hacer una educación para niños, adolescentes y jóvenes? Es uno de los retos que nos pone la palabra de Dios y que es muy actual, ¿verdad?, para que nuestras vidas sean para Dios, sean para hacer el bien al prójimo. Pidámosle al Señor que nosotros tengamos esa experiencia de Jesús, esa experiencia que nos haga permanecer, en el que podamos decir: Jesús es el centro. Que imitemos a Leví, que dijo: no, yo te llamo, no soy yo, Dios te llama. Que imitemos a Juan Bautista, que dijo: yo no soy el Mesías, es Jesús. Que a todos lo que nosotros vayamos haciendo en la iglesia lleve siempre a Jesús, no mi persona, no mi organización, no mis ideas, es la de Jesús, es el proyecto de Jesús. Hacia Él tenemos que llevar todo lo que hagamos en la iglesia. Benditos Caballeros de Colón, que el Señor los siga bendiciendo, toda su organización, las damas vicentinas y todo lo que se deriva de este movimiento, que este nuevo impulso que están recibiendo por la beatificación de su fundador, pues sirva para seguir adelante, para permanecer en el camino de Cristo, en el camino de la evangelización, en el camino de seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Felicidades. Proclamamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo.
que está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Cuando escuchamos tu palabra, Señor, nos vienen a la cabeza las necesidades que nos rodean. Respondemos con fe. Concédenos tu gracia, Señor. Concédenos tu gracia, Señor. Por la Iglesia, para que sea como el discípulo fiel que sabe escucharte y continúa la misión de proclamar el reino, oremos. Concédenos tu gracia, Señor. Por los que tienen la responsabilidad de guiar nuestros destinos políticos, para que sean constructores del reino y procuren la paz y la concordia, oremos. Concédenos tu gracia, Señor. Por nuestras comunidades, para que suscites entre nosotros verdaderos discípulos, atentos a tu palabra y las vocaciones al servicio que necesitamos, oremos. Concédenos tu gracia, Señor. Por quienes están padeciendo los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia, para que nunca se sientan abandonados, oremos. Concédenos tu gracia, Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu nos mueva a ser íntimos amigos de Jesús y seamos capaces de atraer hacia Él a los que nos rodean, oremos. Concédenos tu gracia, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concédenos lo que te hemos pedido y todo aquello que nos hemos reservado en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a Raimundo, Elena, Carlos, Wilber, Francisca, Timoteo, Rafaela, Ramona, Eusebio, Aura, Rosalinda, Josefa, Carlos Manuel, Ángel, Enrique de la Cruz, Alicia, Herbert y Alberto, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Amor.
comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparten de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclínense para recibir la bendición a cada invocación. Responden amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y les haga perseverar en las buenas obras. Amén. Que enderecen hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, estamos ya en el novenario de San Ildefonso de Toledo, titular de esta Santa Iglesia Catedral. Este martes 19 celebramos la dedicación de este templo y el día 23 es la fiesta de San Ildefonso. La novena la hacemos todos los días a las 9 de la mañana y la misa en honor a San Ildefonso a las 10. Oración a María Santísima. Oración a María Santísima. Oh María Inmaculada, Nuestra Señora de Yucatán, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las primicias y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermanos, den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.